métanle, que es fácil y te cambia mucho. La verdad que hay un montón de instrumentos que están buenísimos. Bien, en un ratito vamos a debutar con el dignómetro. Esperemos que no pierda el dignómetro. No es juzgómetro, no es problemómetro, es dignómetro. Este pierde la dignidad acá. Sí. A ver. No, ya la tengo perdida. Y el osobuco no es gratis, El osobuco. Ayer fue El mucho osobuco no es gratis. truqui. Mucha parla, ¿no? Dormimos poquito. Muy bien, pero se disfrutó. Se disfrutó. El señor Orlando Guido Barbano trae un caso, por supuesto, como todos los miércoles, antes de que todo sea jolgorio. Nos ponemos un ratito serios, aprendemos, escuchamos estas historias. Hoy vamos a hablar de un caso que parecía cerrado y que hoy está otra vez en el centro de la escena porque hay un reclamo que dice que hay un hombre que está preso hace 15 años, condenado a prisión perpetua, acusado de uno de los delitos más terribles que tiene el Código Penal, que es la violación seguida de muerte y que podría ser inocente. Este caso comenzó en el año 2008, en Santa Teresita. Terminaba el verano, era domingo, el 23 de marzo de 2008, cuando Mara Mateu, una chica de 16 años, que soñaba con ser veterinaria, que estaba ya empezando a transitar el final de su escuela secundaria, les dice a sus padres que se va a ir al centro de Santa Teresita, la localidad donde vivía, para estar un rato en el ciber, algo que se usaba mucho. Por esa época te ibas al ciber donde había computadoras, era como un punto de encuentro, te conectabas virtualmente y también físicamente con otros jóvenes y pasabas un rato. El papá de Mara, Leónidas, que tenía familiares llegados de Buenos Aires para cenar esa noche, le dijo: Mara, andá, pero volvete antes de las 11 de la noche, así llegás al asado, lo vamos a hacer tarde y estás un rato con los parientes. Obvio, le dijo Mara, se fue para el centro de Santa Teresita y nunca más regresó. A las 11 de la noche, 11:30, los padres de Mara se comenzaron a inquietar. Uno de sus hermanos salió a buscarla, a hacer el mismo camino que creía ella había hecho. No halló ningún rastro del adolescente. A las 12 la preocupación ya era importante porque Mara nunca desaparecía sin decir a dónde iba y además Mara andaba con teléfono celular y no estaba respondiendo. Salieron los padres a buscarlo ya preocupados, entrada la madrugada del 24 de marzo, estuvieron por toda Santa Teresita haciendo un rastrillaje y no lograron dar con ella. El 24, pasado el mediodía, llegó la noticia que nadie quería. Un turista caminando por los médanos, obviamente muy cerca del mar, se encontró con un cuerpo tirado. Llamó a la policía, que ya estaba movilizada. Cuando fueron los investigadores al lugar, se encontraron con que se trataba de Mara, que estaba boca abajo, estaba semidesnuda y estaba muerta. A partir de ahí, Santa Teresita se convulsionó. Llevaron el cuerpo de Mara a la mesa de autopsias para ver qué le había ocurrido, mientras la gente salía a la calle ya no para buscarla, sino para exigir justicia. Una hija del pueblo estaba muerta y de manera muy violenta. La policía salió a buscar a los posibles responsables, mientras los forenses les decían que Mara había sido atacada sexualmente, había sufrido una violación y había sido asesinada con un doble mecanismo. La habían estrangulado con las manos y también con el cordón de una de sus zapatillas. Se lo habían atado alrededor del cuello y la habían matado. Un crimen espantoso. El crimen se convirtió en noticia nacional. Pasa el tiempo y uno se anestesia, se olvida, pero Mara Mateu en su momento fue el nombre de una chica que nos movilizaba a todos, como Natalia Melman, como antes había sido María Soledad. Imaginen lo mismo, la misma preocupación en todo el país para que se supiera qué había ocurrido. La policía comenzó a avanzar con una pista. Había un joven que se llamaba Diego Buzo, que tenía unos 19 años, que según las amigas de Mara había tenido algún vínculo con Mara, algún acercamiento sentimental, si se quiere. Lo fueron a buscar, lo revisaron y le encontraron un MP3 que usaba Mara, un aparato para reproducir música,
y el teléfono del adolescente. Lo detuvieron de inmediato como principal sospechoso. Los forenses le decían a la policía, miren que Mara luchó mucho, es probable que haya sido atacada por más de una persona, creemos que se defendió, que arañó al autor del ataque, y es posible que el sospechoso o el autor de esto tenga marcas en el cuerpo, tenga rasguños. Diego Buzo no los tenía, siguieron buscando los policías y se encontraron con otra situación. En un hotel de Santa Teresita, el Hotel San Remo, habían llamado al 911 porque había un escándalo. Un pasajero, un turista que había llegado de La Plata, un hombre que se llamaba Adrián Svich, que en ese momento tenía 49 años, estaba haciendo un escándalo. Le habían dicho que tenía que pagar un extra porque se había quedado durante la noche junto a una mujer a la que no había declarado en el registro de pasajeros. El hombre estaba alcoholizado, se puso a discutir con la encargada del hotel, le dijo que no iba a pagar un extra. La mujer le pedía por favor que se hiciera cargo de su responsabilidad y en eso este hombre, Adrián Svich, le dice a la encargada del hotel: vos, te voy a decir algo, vas a terminar como una chica a la que yo colgué de un palo. Le dice esta frase tremenda. Dios. Llega la policía para atender el escándalo, esta situación en el lobby del hotel donde este hombre no quería pagar. Se lo llevan detenido por la contravención, pero la empleada les cuenta a los policías que La amenaza. había pronunciado esta frase. En el contexto de la desaparición y el crimen de Mara Mateu, tomaba otra dimensión. Cuando los policías se enteran de esto, le avisan al fiscal que investigaba el crimen de Mara. El fiscal dice, bueno, el forense me está diciendo que puede ser más de un asesino, tengo un sospechoso preso, vamos a investigar a este hombre. Le secuestran una camisa, le secuestran un jabón en la habitación del hotel que tenía pelos y lo llevan todo al laboratorio. El hombre asegura no tener nada que ver con el crimen de Mara, pero lo revisan y tenía rasguños en la espalda, tenía raspones. Los peritos dicen, estos son rasguños, puede ser los de la víctima. Lo imputan a Adrián Svich junto al otro detenido por el crimen de Mara y obviamente por el abuso sexual. Avanzan con la investigación, él plantea una coartada, dice, no estaba en la madrugada del crimen acá en Santa Teresita, yo llego después, soy actor, no tengo nada que ver con esta situación y además no lo conozco a Diego Buzo, al otro detenido, ¿por qué habría participado del crimen con él? Lo liberan. La investigación sigue avanzando con Diego Buzo preso, se hacen los análisis de ADN sobre la camisa que tenía Adrián Svich, estos análisis tardan meses y desde el Hospital Durán, que es una entidad muy reconocida para este tipo de análisis, ha hecho muchas búsquedas de desaparecidos y de hijos de desaparecidos, cotejándolos con las personas que los estaban reclamando, dicen, en la camisa de Adrián Svich hay ADN de Mara Mateu. Y bueno, ya está. Ya está. Lo vuelven a detener, Adrián Svich, lo mandan a juicio, va a juicio junto a Diego Buzo. Ahí se buscan las uñas de Mara para ver si había piel de Adrián Svich. Como pasó en su momento, perdón, con Ángeles, que bajo sus uñas tenía piel de Mangieri. Una prueba decisiva. Claro. Porque se dice muchas veces en criminología que el asesino deja cosas suyas en la víctima y la víctima también deja cosas en el asesino. Cuando hay rasguños, obviamente queda piel del atacante en la víctima y la víctima le deja las marcas al victimario. Buscan las uñas desaparecidas, No. se perdieron. Un caso típico de la investigación criminal argentina. Van a buscar aquel jabón que habían encontrado en la habitación de Svich para analizar el cabello que se había detectado. Lo habían visto los testigos. Era pelo largo, podía ser pelo de Mara, desaparecido. No se encuentra. Lo tenía Gendarmería y ya no estaba más. Igual se avanza en el juicio oral, la prueba del ADN parecía muy fuerte, el tema de los rasguños era muy claro. Adrián Svich dice, los rasguños en realidad yo me los hice arreglando un techo en mi casa en La Plata con una canaleta, me caí, me raspé la espalda, no son rasguños, son raspones. No le creen, los jueces toman una decisión. Fines de 2011, condenan a prisión perpetua a Diego Buzo y condenan a prisión perpetua a Adrián Svich. Parecía una causa cerrada, terminada. Leónidas Mateu, el papá de Mara, sale a agradecer porque
se había hecho justicia, y dice, bueno, ahora podemos descansar más tranquilos, empezar a hacer el duelo de Mara de otra manera, con los asesinos presos. Pasa el tiempo, Adrián Svich, preso en una cárcel bonaerense, se pone en contacto con un psicólogo que lo va a ver, que lo trata, algo que ocurre en algunos penales, y le dice una y otra vez a este psicólogo, yo soy inocente, yo no la maté a Mara, yo no tengo nada que ver, estoy preso acá hace años y soy inocente, estoy condenado a perpetua, tengo el peor sello que puede tener una persona, que es violador y asesino de una menor, y soy inocente. Este psicólogo, Joaquín, se mueve mucho y se contacta con los integrantes de una organización que se llama Innocence Project. El Innocence Project, quizás alguno de ustedes lo haya visto en los tantos documentales que hay en los servicios de streaming, es una organización sin fines de lucro que se creó en Estados Unidos hace unos 30 años y que se dedica a investigar casos de personas condenadas erróneamente. Se calcula que en Estados Unidos, que es donde se creó Innocence Project, hay entre un 7 y un 10% de personas que están presas, condenadas y que son inocentes. Sobre todo personas que fueron condenadas por vía del ADN. Fallas en cómo se tomaron las pruebas genéticas, cómo se tomaron las muestras, cómo se hicieron los cotejos en el laboratorio. El Innocence Project creció mucho, tiene presencia en 70 países, incluido la Argentina. Al día de hoy ya ha logrado que se exonerara a 300 personas que estaban condenadas, algunas de ellas condenadas a muerte, que iban a ir a la silla eléctrica. Es un proyecto muy prestigioso, acá intervino en distintos casos. Este proyecto decidió tomar el caso de Adrián Svich. ¿Qué hicieron? Fueron a revisar las pruebas. Se encontraron con esta prueba clave para condenar a Svich, que era la camisa que él tenía en el hotel donde había sido detenido. Con ADN de la víctima. Con ADN de la víctima. Hacen una prueba de ADN con la Fundación Favaloro, que es una fundación hiper prestigiosa también y que tiene un laboratorio genético muy importante, y descubren, o por lo menos esa es la visión de Innocence Project, que el ADN que se le adjudicaba a Mara encontrado en la camisa de Svich no era tal, que esa prueba que se había utilizado como prueba contundente en realidad es errónea. ¿Y qué había pasado? Lo que creen los Contaminación especialistas, en la que había muestra. sido contaminada la muestra, que había sido mal tomada, que había sido mal leído. Piensen que el ADN se hace levantando un rastro y extrayendo un código genético que se transforma en una suerte de código de barras, que después se puede cotejar con otra muestra a la que también se le hace esta extracción, esta traducción a un código de barras, se comparan, si hay macheo, listo. ¿Le hicieron las dos, Roló? Ellos hicieron las dos y dicen que dan negativo, que en la camisa de Svich no hay ADN de Mara y que por eso tiene que ser revisada la condena. Por eso esta organización, que encabeza acá el ex fiscal Manuel Garrido, un hombre fiscal muy conocido, muy prestigioso, muy importante, sí, que sí. trabajó en la justicia, que ha sido legislador, es abogado antes que nada, y lidera este proyecto que, insisto, no tiene fines de lucro, es un actor más de la sociedad, pero que da asesoramiento legal gratuito. Hace una presentación ante... Perdóname, Rolito, un pequeño paréntesis. Sí. En una investigación donde se perdieron las uñas de la víctima, que son siempre clave, tranquilamente podemos sospechar que la muestra se contaminó y se tomó mal. Tranquilamente puede pasar. Eso es uno de los puntos que incluyó Garrido en su presentación. Dice, acá fueron mal tomadas y mal preservadas las pruebas del caso. Hay evidencias, se perdieron los pelos, se perdieron las uñas. ¿Por qué no creer que el ADN pudo haber estado mal tomado? Tenemos una prueba que dice que esa prueba fundamental, la que condenó a Adrián Svich, es falsa, es equivocada. El ADN que había en su camisa no es de Mara Mateu. Por eso pidieron en los últimos días una revisión ante la Cámara de Casación Penal bonaerense, máximo organismo penal de la provincia de Buenos Aires, para que se revise la condena y eventualmente, si es cierto lo que ellos están planteando, se le devuelva la libertad a Adrián Svich, que hoy tiene 64 años. Y tiene 15 años de Tiene cana. 15 años de encierro y que siempre aseguró que es inocente. Esto por un lado. Por el otro, la familia de Mara. Leónidas Mateu hizo un posteo hace unas horas
ayer mismo. Porque esto es de ahora lo que estás contando. Esto está pasando en este momento. ahora. Es un caso de 2008, pero que tiene esta novedad ahora. Por eso es tan impactante, por el tiempo que transcurrió, porque ya todos creían que el caso estaba terminado y porque hay una persona que hace 15 años está presa y podría ser inocente. Los abogados pidieron la revisión de la condena hace unos días. Se enteró esta semana la familia de Mara, se enteraron por los medios. Estuvo haciendo una publicación en sus redes el papá de Mara y dice: están mintiendo, nos están removiendo algo tremendo que es el crimen de nuestra hija. Nosotros creemos que Adrián Svich es culpable y que acá hay intereses que no tienen que ver con esclarecer la verdad. En otras palabras, están diciendo: esto también nos está provocando un daño. Está claro que ahí la están viendo a Mara con parte de su familia. Uno siempre quiere que el violador y asesino pague hasta el último día en la cárcel. Si es culpable. Cuando no es, ¿qué es lo que pasa? El caso está planteado, está en la justicia en este momento. La familia de la víctima dice: nos están revictimizando, otra vez volver a vivir todo esto. Y del otro lado, una organización que dice: hay un inocente preso hace 15 años y si no hacemos algo va a terminar muriendo en prisión. El caso de Mara Mateu, otra vez en los tribunales. Veremos cómo sigue, pero sepan que los errores de la justicia existen, sobre todo cuando tienen que ver con pericias. Todo el tiempo, mucho más de lo que pensamos. Lo contamos acá muchas veces cuando decimos: este caso que quedó impune, bueno, quedó impune porque no estaba esta prueba. El 80% de las veces por mala investigación. Por una pésima investigación, porque se pierden pruebas. En este caso lo que están diciendo es lo contrario. Tienen a un culpable, pero no es el culpable. Te hago dos preguntas, Rolo, para cerrar, porque obviamente lo primero que surge es, olvidémonos de este caso para no poner nombres propios, pero una persona que está 15 años en prisión y después se comprueba que es inocente, cuando sale, ¿qué puede hacer? ¿Le tiene que hacer un juicio al Estado? ¿O tiene una recompensa? Porque te sacaron 15 años de tu vida, te estigmatizaron, te hicieron pasar lo peor de lo peor. ¿A quién le reclamás esa vida, esos años, ese perjuicio? Se hace un reclamo al Estado. Pasó, por ejemplo... O sea, que es un juicio civil al Estado. Claro. Se recuerda en el caso de Fernando Carreras, el documental Ratio Horror Show. Sí, el de Piñeiro. El de Piñeiro. Estuvo preso, estuvo condenado y le hizo un juicio al Estado. Se hacen juicios al Estado donde vos... ¿Y qué...? Plata. O sea, es solamente tu inocencia, ponele, porque... Vos lo que reclamás ahí es el daño moral. Claro, eso. Y el daño económico de haber perdido. Procesante. Vos trabajabas... Año de trabajo y potenciales contrataciones. Y tu vida, tu propia vida. Tu vida que hay adentro debe ser un horror. Claro, igual, digo, no hay plata que te devuelva Eso te voy a decir, la vida no te la años devuelve en nadie. prisión. ¿Pero lo pasa seguido que entra gente de repente que puede ser inocente? Sí, por eso te hablaba de Innocence Project, que calcula que el 10% de los condenados Es muchísima gente. son inocentes. Es Igual un en Argentina montón. esa cifra debe ser distinta, duda. porque en Argentina llegan a condena el 1% de las denuncias. Ujú. Ajá. O sea, imagínense que de ese 1%, qué sé yo cuál será la proporción, ¿no? Y también tengan en cuenta que casi el 70% de las personas que están presas todavía no fueron Condenada. juzgadas, no fueron condenadas, con lo cual Es el sistema en Argentina. la es un posibilidad de que haya gente presa durante años, no digo 15, pero sí 2, 3 años Y no tenga en nada la que ver. cárcel y no tenga nada que ver, es Alta. altísima en nuestro desastre. país. Y es mucho más desesperante, sobre todo cuando las pruebas que se pierden son este tipo de pruebas clave, que vos decís, no puede ser tan boludo o tan hijo de puta de perder las uñas de la víctima. Me acuerdo en el caso de las hermanas de Vicente López, de Lucila y de Solange, Sí, que las amigas, sí. las amigas, Lucila y hermanas Solange. dije, perdón, las Sí. amigas de Vicente López, Lucila Friend y Solange Gravenheimer, que la diferencia entre inocente o culpable era el horario de la muerte. Sí, sí. Y la única prueba para saberlo era el humor vítreo, o la más precisa era el ojo de la víctima, con el que sacan un cálculo para exacto o casi exacto el momento que murió. Con esa prueba era culpable o inocente. Se perdió. Se malogró, se pudrió en un cajón de... Claro. Pero es la única prueba que tenía que preservar casi. Lo mismo acá, las uñas es lo único que tenía que preservar prácticamente. Y no están. En el caso Dale, boludo. de Jimena Hernández, que lo hicimos en un podcast de resumido, Barbaro en Hechos Reales, no les voy a contar toda la historia para no spoilearlo, pero una de las pruebas que se pierde es la malla de la nena, Claro. de la víctima, la dejaron tirada en un cajón. Meses después la sacan y dicen, che, esto tenía rastros de semen. Vamos a analizarlo, no, se ya no pudrió, se puede. porque estuvo en un No, cajón claro, no,
meses. Una locura, una locura. Bien, tremendo caso, Rolo. Y no conocía tanto de Innocence Project. No sabía que estaba Manuel Garrido ahí atrás. Es interesantísimo. Y me marcaba, Ángel, algo que está muy bien. Hagamos un día el caso de Ratty Horror Show. Dale. Traelo, que está bueno. Es un muy buen caso para charlar acá y sobre todo para gente que no lo conoce o que no vio la peli, que es una peli de Enrique Piñeiro, que es bueno el director de cine, el de Whisky Romeo Zulu y varias películas más, el que habla de aviones, todo el que ya conocemos.